Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenido a nuestro encuentro virtual de la Buenos días. semana 11. Luis, buenos días. Correspondiente a un NAC de distancia para diseño gráfico en estadística descriptiva. Procederé entonces a la toma de asistencia. Acá me había escrito uno de los estudiantes que tenía que trabajar el día de hoy. Estaba por la parte del correo. En un momento. Bien, es Miguel. León. Perfecto. Bueno, entonces compartamos pantalla para la asistencia. Y acá, las pestañas son invasivas. Bien. Aunque todavía nos falta unos minutos. Benítez, Joshua, Presente, ya profe. listo. Buenos días. Luis, también estoy acá viéndote conectado. Sí, Buenos profe, presente. días. Sofía, buenos días. También está Buenos días. conectada. León, me pasó el correo. Eh, Luis, Luis Miguel, ya está por conectarse. Villasís, aquí Presente, está profe. Camilo, buenos días. Perfecto. Bien, correcto. Entonces nos faltaría por acá Luis. Sí, vamos entonces a guardar un momento porque todavía nos queda un minutico. Bien. Y nos está haciendo falta también conexión Valencia, Jimmy, que está en la otra lista. Bien. Bueno, entonces podemos comenzar y luego actualizamos parte de nuestra lista. Bien. Nuestro tema de hoy, continuamos con los análisis e interpretaciones de datos estadísticos. Voy a pausar un momento mi video para optimizar los recursos de la red. Recuerden que en nuestro tema anterior vimos la desviación en la media ponderada, ¿se recuerdan? Así que para nuestro tema de hoy, entonces tenemos lo referente a nuestra desviación estándar y análisis y casos de aplicaciones. Bien, así como tenemos acá nuestro objetivo del encuentro, identificar el uso, calcular e interpretar el rango y desviación media. Bien. Un momento, por favor. Sí, entonces vamos a analizar lo que serían nuestras partes de rango
¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de rango, le adelanto que sería entonces los valores máximos y mínimos que puede representarse o que nos están dando. Nuestro rango sería los valores, y valores mínimos a máximos, que podría representarse en un sistema de referencia en las tablas de frecuencia o en un determinado problema, ¿sí? O condiciones de aplicación. Problemas y o aplicación. Y nuestra desviación media sería cuánto se está desviando la representación, bien sea hacia la derecha o bien sea hacia la izquierda de mi media. A eso es lo que nos referimos allí. En tal sentido, piense, ¿para qué evaluar la confiabilidad de dos o más medidas de ubicación? ¿Para qué nos sirve? Sirve para comparar, ¿sí? Sirve para sopesar, ver cómo estaría si colocamos en una balanza. Imagínense que coloquemos estas medidas, la analicemos, estamos colocando dichas condiciones en una balanza, ¿sí? Y vemos qué tanto se puede inclinar a la derecha o a la izquierda esa evaluación. Nuestra medida de ubicación, bien, estamos hablando que sería la media o la mediana, ¿correcto? Recuerden que habíamos hablado en la clase anterior de nuestros sesgos, entonces si era totalmente simétrica, media y mediana, estaría ubicada en su parte central. Recuerden que la media la anotamos de esta forma y la mediana la anotamos de esta manera, la mediana. Bien, y ella corresponde, al igual que la moda, corresponde a nuestra medida de tendencia central. Tendencia central porque se ubica en el centro de nuestra distribución. Bien, se está escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. Desde este punto de vista se resulta de una manera útil, pero no nos dice nada sobre la dispensión de datos. Se recuerda que la dispensión de datos es, que lo vamos a ver en nuestros ejercicios, nuestros ejemplos que tenemos a continuación, cómo se me mueve con respecto, se recuerda cuando habíamos visto, si tenemos un sesgo a la derecha, si teníamos un sesgo a la izquierda, bien, en nuestra condición tenemos nuestro gráfico de barras. Bien, entonces, ¿cómo se nos mueve esa dispersión? Si nosotros tenemos una condición, frecuencia versus datos, y esto sería una condición ideal, entonces, mientras más cerca está de mi condición ideal, donde esto sea 1, acá es más confiable nuestros datos, porque acá esta condición ideal sería nuestra media. ¿Sí? Digamos que 1 como comparación, pero este señor, estamos hablando que sería nuestra media. Mientras más cerca estén los valores de la media, bien sea por arriba o por abajo, más ajustados estamos a los valores, menos dispersos, más eficiente es bien sea los datos, producción, de valoración, como estemos haciendo el estudio en ese momento. ¿Bien? Entonces, fíjense el ejemplo que tenemos acá. Una guía de turismo ecológico dice que el río, que se encuentra a pocos pasos de donde están los turistas, tiene un promedio de 3 pies de profundidad. ¿Sí? 3 pies, un pie es aproximadamente un pie, si lo queremos llevar a metro para finalizarlo, tiene 0,305 metros.
Entonces, estamos hablando que aproximadamente esos 3 pies, estamos hablando que aproximadamente son 90 centímetros. ¿Sí? Entonces, eh, eso sería la profundidad en promedio que están diciendo del río. Si vemos un río acá, este es el río, ¿sí? En promedio, digamos que eso sería la profundidad. Pero con eso sería más que suficiente para nosotros cruzar el río, porque eso es en promedio, pero el río de pronto acá puede tener un bache donde sobrepasa los 3 pies, porque de acá a acá estamos hablando que tenemos los 3 pies. ¿Bien? Los 3 pies. Pero si tiene un bache no sabemos y sobrepasar los 3 pies y puede sobrepasar nuestra cabeza y quedarnos sumergidos en él. Bien, entonces sería más que suficiente esa información. Ah, ahí es donde nosotros vemos. Bueno, desearíamos saber algo más sobre la profundidad de ese río o respecto a la variación, como había dicho. Nosotros tenemos el río acá, digamos que tiene aquí y aquí. Bien, así que vemos que aquí, aunque el promedio sea 3 pies, tenemos una condición, un bache. Bien, entonces, es lo que nos dice acá, bueno, mide 3.25 pies la máxima profundidad y la mínima mide 2.75. Ah, esa es otra cosa. Entonces ya bueno, ya sé que lo máximo son 3.25. A mi estatura, perfecto. Y la mínima no hay problema. Entonces acá fíjense que estamos hablando de rango, valores. Aquí estamos hablando de rango. Ya introduciendo rango. Bien, tenemos un rango mínimo y aquí sería un rango máximo. Bien. Entonces ya bueno, ya tomamos decisión, si podemos tenerlo, podemos cruzar o no, en función de nuestra estatura. Bien, acá tenemos otro que dice, ¿qué hay si usted se enteró que la profundidad varía entre 0,50 y 5.5 pies? Ya, esa es otra condición. Más grande que esta. Los rangos son diferentes. El rango, la variación de rango es diferente. Bien, aquí entonces tenemos nuestro rango mínimo, nuestro rango en condición mínima y nuestro rango en condición máxima, que es diferente a la otra. Entonces, su decisión, lo más probable sería no cruzar. Bien, antes de tomar esa decisión, ustedes necesitarían información de la profundidad típica, como la dispersión de la profundidad del río. ¿Bien? Porque si uno va a cruzar caminando al río, lo más seguro no se cruce. No, vamos a cruzarlo nadando. ¿Cómo es la corriente del río? Entonces, bueno. Por lo tanto, la medida de dispersión pequeña, una medida de dispersión pequeña, indica que los datos se acumulan alrededor de la media. Recuerden lo que habíamos hablado acá. Una medida de dispersión pequeña es lo que tenemos acá alrededor de la media. Bien. Por consiguiente, se considera representativa los datos. Por el caso contrario, una medida grande, quiere decir que estamos teniendo por acá, borro aquí, borro aquí. Estamos teniendo bien disperso, bien lejos. Bien, indica que la media, el valor de la media no es confiable. Entonces esto indica que no es confiable porque fíjense, estamos muy separados. Separación. Esa es lo que llamamos dispersión. Esta separación que veo de acá a acá es grande. Entonces la dispersión es mucho mayor. Bien, entonces como patrón, si estamos cerca de la media, nuestra dispersión es muy corta y es confiable al valor de la media.
Si estamos muy retirados de la media, nuestro valor de la media no es confiable. ¿Ok? ¿Dónde tenemos acá nuestra? Correcto, pregunta hasta acá. Preguntas. No, profe. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, avancemos. Veamos este ejemplo, nos dice, los 100 empleados de una compañía que fabrica acero se organizan en un histograma basado en el número de años que los empleados han logrado trabajar o laborar en la compañía. Aquí tenemos el histograma. Bien, vemos cómo tenéis este histograma que nuestra sesgo, fíjense cómo es la campana. Bien, es un sesgo a la derecha, acá se ve el sesgo a la derecha. Bien, entonces, fíjense acá representamos los años en la horizontal en X y nuestros números empleados, un máximo de, digamos, 25, 26. Bien, en un promedio acá en este pico. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros visualizamos que la mayor concentración de datos se encuentra acá, en esta parte, es decir, que por aquí estamos hablando que sería nuestra media. Estos son picos y aquí fíjense que la mayor concentración está acá, sería media. Nuestra media. Entonces, fíjense, en función de esto, de este histograma, ¿qué datos podemos extraer? ¿Sí? Podemos ver que la media es de 4.9 años, fíjense. Yo lo hice aquí al 2%, estamos hablando que la media acá, digamos que más o menos aquí es 5 y aquí, bueno. Bien. Pero la dispersión de los datos se muestran de que van desde los 6 meses a los 16.8 años. Fíjense acá. Tenemos 10 años, 20 años y aquí estamos hablando que serían los 16, casi 17 años aproximadamente. Bien. Y entonces empieza la dispersión desde acá, miren, de los 16 meses. ¿Sí? Porque aquí estamos hablando el número de años. Entonces, los 6 meses de acá, la mitad del año, fíjense, la mitad de nuestro histograma, se comienza. Entonces, si nosotros verificamos esto de esta manera, tenemos nuestra media aquí que es 4.9 años, pero van, fíjense, desde 6, la dispersión, hasta 16, 17 meses aproximadamente. Entonces, ¿qué tenemos? La media no es muy representativa, pero porque fíjense cómo está la dispersión. Muy lejos con respecto a, a nuestra media. La media no es representativa. ¿Sí? No en un valor de confiabilidad. ¿Se entendió hasta acá? La extracción de los Sí. datos del gráfico. Bien. Veamos otra razón para estudiar nuestra dispersión. Fíjense. Una segunda razón para estudiar la dispersión es un conjunto de datos que consiste en comparar la propagación de dos o más distribuciones. ¿Cómo compararlo? Lo que habíamos hablado. Entonces, un ejemplo que tenemos allí. Supongo que el nuevo monitor de computadora Vision Quest de LCD se arma en Baton Rouge y en Tucson, en dos ciudades, dos locaciones diferentes. Así que nos dicen que, bueno, la producción como datos nos están dando. La producción corresponde a la media aritmética por hora. Ok, ya sabemos que la producción de monitores, la producción
de esos monitores LCD, monitores LCD, va en función de la media. Bien, y esa media nos dice que corresponde, que es igual a 50 unidades hora. Ok, entonces, para la planta que tenemos en la ciudad de Boston, digamos la planta de Boston, y en la planta de Tucson, nuestra planta de Tucson, el promedio es de 50 unidades hora. Bien, allí, a grosso modo, nosotros decimos, bueno, pero la producción está igual en ambas plantas, entonces quiere decir que en ambas son iguales en ambas plantas. Bajo este concepto, sí. ¿Qué queremos nosotros o qué necesitamos ver? ¿Cómo sería la dispersión de cada planta para saber si de verdad ellas están trabajando de forma armónica, de igual manera? Entonces, si nosotros queremos profundizar en nuestras condiciones, debemos de ver la desviación, ¿cierto? La dispersión. Debemos de ver nuestra dispersión, ¿correcto? Para comparar, para que el análisis sea más sustantivo, más sustentable. Bien, correcto, porque acá simplemente estamos hablando en función de la media. Si nosotros vemos la dispersión, vemos que tanto están concentrados los trabajos en función de esta media que tenemos. Bien, porque producen 50 unidades diarias. Veamos entonces. Fíjense, pero nos están dando un poco más de datos. Nos dice que la planta de Baton Rouge produce, fíjense, aquí estamos, un valor mínimo y un valor máximo. Vemos el mínimo, vemos el máximo. Esto es un rango. Bien, entonces, para ella nos tenemos que está de entre 48, se mueve de 48 a 52. Bien, de 48 a 52 nuestro rango. Rango de producción de monitores. Vean cómo tenemos allí nuestros monitores. Entonces nuestra diferencia, nuestro rango ahí, estamos hablando que se ve ¿cuánto? De 4. De 4 monitores, teóricamente, por día, ¿no? Porque ahora, fíjense, hay una discrepancia, me imagino que en la traducción, porque aquí dice monitores día y allá monitores y allá por hora. Pero tomemos el análisis de acá que sea diaria. Aquí tenemos una variación, nuestro rango es de 4. Bien, pero está produciendo, fíjense que nuestra media es 50. Nuestra media es 50. Para la planta de Tucson estamos trabajando, la media también es 50, fíjense, lo voy a señalar acá. Para Tucson también la media es 50, pero ella está tomando un rango desde 40 a 60. Así que esta variación es de 20. Va de 40 a 60. Así que nuestra variación, nuestro rango, es igual a 20. Y aquí nuestro rango será igual a 2 a 48, 50, 2 a 4. Bien, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál está más concentrada, cuál sería más eficiente la producción? ¿La de Boston
o la de Tucson, en función de lo que estamos viendo allí en la gráfica. Boston. Boston, ¿cierto? Está más concentrado, lo tenemos más unido, más representativo hacia el valor de la media. En cambio que la otra está mucho más dispersa, fíjese un rango de 20, ¿correcto? Entonces, la producción de Basto varía, la que habíamos visto, de 48 a 52 por hora, ¿bien? Y la de Tucson es más errática, más distante, de 40 a 60. Estamos hablando que sería 20 de rango. Por lo tanto, la más representativa es la de Basto, como habíamos dicho, se acumula más cerca de la media, y la media no es nuestro el valor más representativo. Mientras que la de Tucson se evidencia que es más dispersa. Bien, allí tenemos esa comparación y ese análisis más profundo a partir de nuestra dispersión. Por lo tanto, consideremos diversas medidas de dispersión. El rango se sustenta entre los valores máximos y mínimos. Bien, como lo acabamos de ver. La desviación media, la varianza y la desviación estándar se basa en las desviaciones de la media aritmética. Es decir, que fíjense que tenemos nuestras medidas de dispersión, desviación media, varianza y desviación estándar. El rango ya lo habíamos visto, entre la diferencia entre valor máximos y mínimo, como lo habíamos trabajado en el ejercicio anterior. Bien, entonces si tomamos el ejemplo de la gráfica de producción de monitores, determinemos el rango del número de monitores de la computadora que se produce por hora en las plantas, en las dos plantas, e interpretar los datos. Ya creo que lo habíamos realizado. Volvemos a tomar el gráfico. Bien, ya habíamos visto cuánto era el rango, lo habíamos trabajado en el caso anterior, pero refresquemos. Fíjense el rango de la producción de monitores en la planta de Baston Rouge es de 4, ya habíamos visto por qué. Tenemos 48 y tenemos 52. En este caso tenemos, se está moviendo entre 48 y 52, cuyo rango no es más que 4. ¿Bien? Porque lo tomamos 52 menos 48 y nos está dando nuestros 4 monitores. Bien, que es lo que tenemos acá. Para el caso de Tucson, fíjense que nos estamos moviendo entre 40 y 60. Bien, entre 40 y 60, donde cuyo rango corresponde a 20. Ya lo habíamos analizado, acá tenemos. Así que en nuestra planta de Baton Rouge tenemos menos dispersión con respecto a la de Tucson. ¿Por qué? Habría que evaluar más eficiente, más representativa en función de nuestras promedio, aunque las dos tienen el mismo promedio. Bien, esta a la final es más eficiente porque está más ajustado a la medida de tendencia central. Bien, entonces habría que ver por qué como ejecutivo de la empresa, porque aunque produzcan, aunque en promedio produzcan lo mismo, son muy dispersos, hay paradas. Bien, esto aquí tenemos que es un ritmo constante de producción y aquí tenemos que el ritmo de producción es errático. Entonces esto es lo que nos va a dar a nosotros
la manera de poder interpretar y ver qué pasa. Ah, bueno, pero es que aquí hay una cadena, una línea de producción continua por a través de bandas transportadoras y alimentación continua de los componentes para el ensamble. Y aquí no, aquí es intermitente. Supongamos que la planta de Baxton, ¿sí? Ustedes como diseñadores gráficos, la producción, digamos que esta es la planta de Baston viendo, bien, entonces tenemos la producción, entra por aquí la materia prima y tenemos nuestras bandas transportadoras, ¿sí? Acá tenemos nuestro personal trabajando, que va pasando y luego esto cruza para acá, bien, y de aquí pasa para acá a la otra condición. Supongamos, no sé, estoy dando un ejemplo, y aquí están los operadores trabajando, y cuando llega acá, ya el producto está terminado. Tipo línea de ensamblaje línea de producción de ensamblaje que fue tan exitosa para Ford Motor en su inicio y actualmente las producciones en series son de esa forma, ¿sí? O también puede ser que tenga que ser forma de, como en otras plantas, puede entrar por acá, tiene por acá, sigue por acá, de manera sonora, eso dependiendo. Bien, ajá, pero la de bastos de pronto viene esta para acá y resulta que de aquí hay que trasladarse manualmente, hay que hacer un acarreo a otra parte paralela que estemos acá. Bien, para de aquí pasar acá y luego pasa una parte acá en acarreo en carretillas. Bien, si hacemos, y aquí la parte final, donde aquí tenemos la entrada de la materia prima y aquí estamos ganando nuestra salida. Ah, en condiciones, aunque tengamos los trabajadores, bien, acá tenemos ciertos demora. Ah, ¿por qué este transporte? Bueno, porque esta está en una locación A, en una planta, en una locación A, esta está en una B y esta está en una C, y toda esta está en una planta A, en una misma planta. Entonces, ahí hay que, bien, entonces, aunque el promedio sea, estamos viendo que ahí, si queremos incrementar la producción, tenemos que, acá tenemos más chances que en este, que en Tucson. ¿Entendió? Sí, sí, pero Bien, entonces esto es lo que habíamos hablado. La producción se acumula alrededor de los 50 la planta de Baxton y el rango aumenta para la planta de Tucson, aunque son las mismas condiciones. Nuestras medidas de dispersión. Bien, tenemos la desviación media, que no es más que la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Como vemos acá, la denotamos como de su m, desviación media, y tenemos que es el valor absoluto, la sumatoria del valor absoluto de las observaciones, de los valores observados, menos la media. Valor absoluto para garantizar que sea la parte positiva, dividido entre el número total de observaciones de la muestra, como la tenemos allí. Bien. Fíjense, la designamos como desviación media. Desviación media porque ¿de quién está representando? ¿De quién está dependiendo? De la media aritmética. Correcto. Acá tenemos ciertas interrogantes. ¿Por qué ignorar los signos de desviación de la media? De no hacerlo, la desviación positiva y negativa se compensaría, se equilibraría a la derecha hacia la izquierda. Bien, con una exactitud tal
que la desviación sería 0. Y quiere decir que sería igual que la media, y eso no idealmente sería de manera ideal, ¿no? Pero en la vida real no sería así. Y dicha medida, 0 resultaría un estadístico sin sentido, porque estaríamos ahí, no es una estadística. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Fíjense, esta tienda que vende café capuchino en 2 locaciones, ella está ubicada en los aeropuertos en este caso, de Orange Country y de Ontario. Bien, y la tienda se llama Local Strandbook. Entre las 4 y 5 de la tarde se tomó una muestra en la venta de café. Bien, para analizar cómo sería la eficiencia de dichas tiendas, ambas tiendas, una en Orange Country y otra en Ontario, cómo sería el comportamiento. Fíjense que ahí tenemos ambas tiendas indicadas, la tienda del aeropuerto de Orange Country y la del aeropuerto de Ontario. Y fíjense, las muestras tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 muestras, bien, correspondiente al mes anterior, entre 4 y 5 pm, se está moviendo entre 4 y 5 pm. Bien, entonces fíjense cómo tenemos la primera muestra comparada para 20 y para Ontario igual en 20. Fíjense que estamos 1 hora de diferencia, el diferencial acá, el delta tiempo es igual a 1 hora, y si vemos que cada muestra fueron tomadas cada, ¿cuántos minutos de diferencia para las 5 muestras? Promedio de 12 minutos, ¿cierto? 12.5. Bien, entonces la primera muestra nos dio 20 para ambos, en una 40 y la otra 49, 50, 60 y 51, y la última muestra nos dio 80 para 2. Fíjense que está bastante justa. Bien, nos pide que determinemos la mediana, la media y el rango, además de la desviación media de cada local. Bien, comparando las similitudes y diferencias. Eso es lo que nos están indicando allí. A simple vista se ve bastante cercanas, iguales, a excepción de esta, de la segunda muestra, de la segunda visita y de la cuarta. Bien. Así que, fíjense, esta es una tabla de Excel. Sacamos la media, la mediana y el rango. Bien, entonces, nuestra mediana, estamos hablando de la sumatoria, la media, estamos hablando que la media no es más que la sumatoria de los eventos por y sobre los n, y nos está dando una media de 50. Para ambos, nos está dando una mediana de 50 y nos está dando un rango de 60, pues se está moviendo bien entre los 20 y 80. El rango tenemos que sería de 20 a 80. ¿Sí? Es decir, que el rango tal sería de 60, esa diferencia. A 80 le vamos a restar 20 y nos queda 60. Bien. ¿Qué estamos observando? Que son para el aeropuerto de Orange Country y de Ontario, ambas son iguales. Fíjense, 50, 50 y 60 son iguales. Estas condiciones son iguales. Bien.
simple vista ya estamos observando, están iguales. Ahora veamos cómo sería nuestra desviación. ¿Correcto? ¿Pregunta hasta acá? Vemos que las tres medidas son iguales, ya lo tenemos acá. Sí, esto indica que no hay diferencia entre ambos grupos de datos y calculando la desviación media se obtiene un panorama mucho más claro. Y acá tenemos nuestra desviación media. Bien, nuestra desviación media para la tienda de Orange Country. Sí, estamos hablando que la desviación media es de 16 capuchinos. Bien. La desviación media es de 16 capuchinos al día. Correcto. Con respecto a la media, estamos, sí, fíjense, se había en promedio 16 unidades de la media diaria. Recuerden que la media sería de 50 capuchinos. Acá en la tenemos que nuestra desviación media es igual a 16. ¿Cuánto sería la desviación media del aeropuerto de Ontario? ¿Cuánto sería? Si retomamos acá. ¿Cuánto sería, mis estimados? Por favor. Profe, ¿puede regresar a la otra diapositiva, por favor? Aquí, En la próxima. Es ahí. allí. Perfecto. Sí. Profe, ¿de dónde le saca cada valor media? Acá, valor medio. Fíjense acá. Fíjense acá que teníamos. Para el primer caso, son las 5 observaciones, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos el valor, esto es X, este es X sub I, este es X sub I, menos la media. Bien. Recuerden que este valor que tenemos acá es este 30, ¿sí? Que tenemos de lo que tenemos acá, X sub I menos la media. En el caso de la primera observación, estamos hablando que es 20 menos 50, ¿cierto? Menos 50, y esto igual a 30, que este 30 que tenemos acá. Acá tendríamos que completar entonces la tabla, fíjense, para Ontario, voy a cambiar un momento, tenemos 20 menos 50, menos 50, menos 50, menos 50, menos Ah, ya, 50. menos. Sí, Claro. así como se vio Ya. aquí, como tenemos allí. Bien. Y entonces acá estamos hablando que vamos a obtener este acá, lo que estamos haciendo aquí entre este paréntesis no es más que X menos la media. Bien. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Ya le doy. Perfecto. Profe, ¿el último es 80 o 60? 80.
Este de Ya. acá, la quinta observación, este de acá, este es 80. 80 menos 50. Todo le resta menos 50. Todo, 8.4. claro, porque el promedio, ¿cuánto es? La media, 50, ¿cierto? Miren acá. ¡Qué susto! 8 menos 8.4 sería, profe. 8.4. Entonces, acá lo que decimos que nuestra desviación media de ontuario, acá, a ver, aquí tenemos que nuestra desviación media sería de 8.4. Si avanzamos, decimos que tenemos para la de Ontario, Orán, tenemos el aeropuerto la número 1, tenemos una desviación media de 16 y tenemos para la tienda del aeropuerto número 2, tenemos una desviación media de 8.4. 4. Capuchino. 8 mismo puede ser, ¿no es cierto? Sí, porque si lo tomamos como número discreto, sí tenemos que tomar como 8, ¿cierto? O en su defecto por exceso. Bien, veamos, comparemos. ¿Qué pasó acá? Nos dice que para 30, 49 menos 50, 50, 50, aquí. ¿Por qué me dice aquí que sería 12.4? Volvamos a la superior, Es que yo le veamos. puse con 60, profe, en 80. No Ah, le no, puse. vean aquí, 80, vean, 80. 80,4. 80. Pues ahí sí sale 12. Ok, entonces 12,4. 12,4. Bien, 12,4. Acá tenemos que corregir lo que habíamos colocado de 12.4. Y aquí sí se ve. Bien, entonces la tabla indica que la media, mediana y el rango de los capuchinos se vendieron ambos, son los mismos en la condición inicial, pero en el aeropuerto de Orange se vendió 16, tenemos una desviación de 16 capuchinos, mientras que en Ontario 12.4. 12,4. Podremos aproximarlo a su defecto por exceso o por defecto. ¿Sí? Estaríamos más cerca de 12 que de 13, ¿correcto? Así que, si nosotros vemos, analizamos, la media era de 50, y tenemos entonces una desviación de 1 de 16, ¿sí? Y marquemos con una X para la, perdón, marquemos con de 16 con la X y marquemos con un punto, con un 0 el de 12. Fíjense que está la de Orange está más, una dispersión mayor. Bien, con respecto a esto sería, se marcamos aquí donde tenemos acá el aeropuerto de Orange, ajá, de Ontario, gracias. Y donde tenemos aquí la de Orange. Bien, y aquí se me borró, entonces fíjense, acá representamos que se ve con respecto, es decir, que el que tiene más significativo con respecto a la media de las ventas Ontario. corresponde a la de Ontario, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Algún otro comentario? No. Perfecto, Está todo claro. perfecto. Entonces ahí fíjense que tenemos dos tiendas, ampliando un poco más, tenemos dos tiendas, las cuales están evaluadas en el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Nos arrojaron valores
de tendencia central igual, media, mediana y rango, más sin embargo, vemos que la de Ontario, es más representativa con respecto a la media, es decir, que trabaja, las ventas es más constante, el número de nuestro promedio de venta tiene menos dispersión en el tiempo con respecto a la de Orange, de la de Orange. Eso va en función de, bueno, del flujo de cliente, del flujo de espera el producto, espera a los clientes producto de los arribos y despegue de los vuelos. Sí, entonces pues, son unas variables que se podrían considerar y ustedes, si van a hacer una campaña publicitaria, ¿sí? En función de, pónganse en esa empresa, entonces, ¿cómo diagramar? Bien, sería igual a las diagramaciones que tendré que utilizar en las campañas publicitarias para la tienda de Ontario o la de Orange. Entonces, en función, tienen que ver, no, pero en función de la de Ontario tenemos más compacto con respecto a las ventas, con respecto a la media. Entonces, eh, diseña ahí, hacen su diseño de pronto menos gráfico o más sintetizado con respecto a la publicidad que vayan a colocar en Orange, que tiene un espacio más de tiempo más informativa para las personas, dependiendo. Entonces, fíjense que la estadística le ayuda ahora aterrizado a la parte del campo profesional y sobre ustedes, y sobre todo ustedes en la parte de diseño gráfico, cómo influye de esa manera, porque lo que le va a generar a ustedes la herramienta para ese espacio de tiempo, esa dispersión que esas personas no están consumiendo allí, puedan tener una publicidad más informativa, menos gráfica o viceversa. ¿Se entendió? Se vio la aplicación de la herramienta matemática aterrizada con respecto a la funcionabilidad de la carrera y la toma de decisiones. Claro, en hacer un marketeo. Un marketing exacto. Bien, entonces, eso es lo bonito de esto, ¿no? Que uno, bueno, puede tomar cierta estrategia y un equipo multidisciplinario. Ustedes pueden proponer una idea, porque se dice, bueno, no es lo mismo la publicidad que voy a colocar en tal sitio que la otra que voy a colocar en otro sitio. Bien, y eso es lo que es la sectorización de los recursos. Bien, fíjense que acá en Ecuador tenemos una publicidad para la sierra y una publicidad para la costa. Bien, y donde vemos mucho eso, sobre todo en las partes de las compañías de bebidas, bien sea de cola o de cerveza. Sí, entonces juegan ahí con el marketing, pero es producto del trabajo estadístico. Esa parte del La trabajo. investigación del mercado. Ajá, del mercado, del consumo, pero ¿cómo sacamos eso? Bueno, sacamos porque ese mercado nos dio una tendencia producto de un análisis estadístico, ¿correcto? Por ejemplo, teóricamente se supondría, teóricamente, que la costa y a la orilla de la playa se ve mucho más cerveza y cola y, que en la sierra por la temperatura y todo aquello, ¿cierto? Por la temperatura mucho más alta en la costa con respecto a la sierra, el calor y todo aquello. Bien, pero también puede entrar en juego cuál de las versiones o presentaciones de las bebidas es la que tiene mayor impacto. Entonces ahí es donde ustedes van a hacer un Es que ahí entra marketing ya el problema del color y todo. Cómo del llegar a... color, si es en botella, si es en presentación de lata, ¿correcto? La transportabilidad, bien, entonces el color, el sabor, hasta el agua, porque hasta el agua, sobre todo en la cerveza, el agua que se hace no es no tiene el mismo sabor o el filtrado que acá. Por ejemplo, aquí la planta de cerveza
de Pilsener, acá hace botella, envasan botella. La presentación de lata viene de Guayaquil, no viene de no se ensambla, no se hace la cerveza en lata acá, no se llena, no hay el llenadero, simplemente viene ya envasada de Guayaquil. Entonces, porque más se vende, lo que me da, se vende más allá la lata que aquí en la sierra. Entonces, fíjense una parte de estrategia de marketing. Y eso viene de eso ya esos números estadísticos, ya los tienen allí. Constantemente se está alimentando, ¿no? O constantemente se está actualizando. No es que se sacó una vez y se deja allí, no. Es un departamento que trabaja constantemente. Venta trabaja en función de la estadística, marketing también, gerencia, todos para tomar la decisión. ¿Correcto? Entonces vieron la importancia, la claridad porque sin diseño gráfico que no sirve la estadística en toda actividad comercial es indispensable, básica, en cualquier actividad comercial. Lo que hay que saber analizar para poder sectorizar. Y después de tomar las decisiones con los expertos en cada área, el marketing, en el área de ingeniería para el desarrollo y ampliaciones de plantas industriales o de procesos productivos, financiamiento, la parte de los economistas, retorno a la inversión, todo aquello. Bien, fíjense, si interpretamos, lo que habíamos hablado, y hablamos bastante extendido con respecto a la interpretación y aterrizamiento con la asignatura, los resultados de las ventas de capuchino, vemos que la mediana y la media de las dos tiendas son exactamente la misma. Por consiguiente, la ubicación de ambas distribuciones son iguales. El rango de ambas tiendas también es igual. Sin embargo, recuerde que el rango proporciona información limitada sobre la dispersión de la distribución, por lo que se basa solo en dos observaciones. Y las desviaciones medias no son las mismas, bien, en los dos aeropuertos, ya que se basa en la diferencia entre las observaciones y las medias aritméticas. Sobre la base de la desviación media es posible decidir la dispersión, bien, de ventas en ambas tiendas. En la de Ontario es de 50, la media, y la de Orange Country también. Fíjense algo que nos daría a nosotros, aparte de marketing, supongamos que tenemos que colocar en estas tiendas tenemos que entregar insumos de reposición, digamos vaso o materia prima. ¿A cuál de esas dos tiendas ustedes como su proveedor de servicio asistirían primero, repartirían primero o entregarían primero ese mercado de reposición? ¿A la que se encontraría en Orange Country o a la que se encontraría en Ontario? Ontario, Ontario. que es más rápido. Claro, porque se consume más rápido la media, entonces podemos entregar primero en Ontario y después tenemos una locura de tiempo para entregar con respecto a Orange. Entonces, fíjense que en la parte de logística y distribución es importantísimo también el comportamiento de la dispersión. Bien. La desviación media posee dos ventajas. Primero, incluye todos los valores de los cálculos, recordando que el rango solo incluye dos valores, máximo y mínimo, y la otra no. Y de segundo, es fácil definir la cantidad de promedio de los valores que se desvía con respecto a la media. Sin embargo, su inconveniente es que emplean valores absolutos. Por lo general es difícil trabajar con valores absolutos, así que las desviaciones medias no se emplean con tanta frecuencia como las otras medidas de dispersión, como es el caso de la desviación estándar. Bien, que me puede dar por encima o por debajo. Acá con respecto a los ejercicios que están planteados allí, ya tenemos un documento Word, simplemente
represéntenlo en un máximo de 3 hojas en formato PDF para que lo puedan subir al de ¿Cuál es el correspondiente. ejercicio, profe? En la semana número 11, veamos un momento, voy a salirme de acá y voy a dejar de compartir la pantalla para ir un momento a la semana. Comparto pantalla nuevamente. Fíjense. Nuestra estadística, semana 11 acá, bajamos. Acuérdense que habíamos acordado que el cuestionario de rebote, después de ver la clase, tengo que editárselo. Entramos acá y vean, nos está diciendo el cuestionario, y aquí vamos a la semana. Doy clic. ¿Están visualizándolo? Sí, solo hay que descargarlo, ¿verdad? Y realizarlo. Exacto, profe. hay que descargarlo y realizarlo. Bien, son 3 preguntas. ¿Sí? ¿Cómo se saca la media representativa de la mediana y la media? ¿Cómo se saca la media representativa? Ujú. Fíjate, aquí con el que habíamos, voy a cerrar acá un momento y voy a compartir para venir acá. Tomar En el cuestionario estaba esa pregunta, Ajá. profe. Fíjense, ¿cómo se saca? Acá voy a mostrar aquí. ¿Están visualizando? Voy a No, compartir no, pantalla. profe. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Cuál es la representativa? Fíjense cuánto tenemos acá en esta. Aquí sí se visualiza, ¿cierto? Media, mediana. La representativa de todas ellas, la representativa, estamos hablando que dice nuestras medidas centrales del rango. Bien, la representativa de la mediana, como hicimos acá, en la desviación media, y vemos que tan representativa como el caso de acá. ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la más representativa de la mediana? En este caso, cuando vimos aquí, vean que tenemos la de Tucson, ¿cierto? La de Baxton es la más representativa de la mediana. Vean acá el rango de producción de la planta. Bien. Entonces, existe menos dispersión de producción por hora en la planta de Buxton. Entonces, es la más representativa de la mediana. ¿Correcto? A eso nos referimos. ¿Sí? Fíjense aquí. ¿Están viendo acá? ¿Estamos leyendo? Aquí. Profe, y entre la media y la mediana, ¿cómo se diferencia la que es la más representativa? La que tiene mayor... Fíjense que siempre la mediana va a estar en el medio, ¿cierto? La Claro. mediana va a ser la central. Entonces, tenemos o media de este lado o media de este lado. Lo tenemos acá o la tenemos acá, ¿cierto? La mediana puede ser mayor que la media o viceversa, ¿cierto? ¿Dónde estaría más Sí. representativa? En función de la desviación, ¿correcto? Porque la mediana siempre está en la mitad. Entonces podemos tener a la derecha o a la izquierda la media. Entonces, la más representativa Es la mediana. es la mediana. Siempre la más representativa a la mediana. La mediana va a estar en todo el centro. Bien, siempre. Y la media, en esta función, la más representativa, va a ser en función de la media. Bien. ¿Correcto? Ya, Ya. gracias. Sí, ya, ahorita lo entendí más. Perfecto. Bueno, mis estimados, de mi parte, si no tenemos más preguntas, vuelvo a retomar lo que habíamos visto. ¿Sí? Muchas gracias por el encuentro de hoy. Los que son papás, feliz día del Gracias. padre. Gracias. Bien, Gracias, profe. perfecto. Entonces, cualquier duda, me escriben al correo. Ruiz, ahí está considerada la asistencia y tengo que actualizar la de
No cabía porque Excelente. Profe, lo que pasa es que tenía un problema con el internet y no hay problema, pero por eso está, no me pude conectar rápido. está ya, yo lo dejé allí indicado. Está presente, pues. Gracias, profe. Valencia también, profe. Y Por... Valencia para todos. también. Compañeros, nuevamente. Compañeros, feliz día para Gracias. todos. Igualmente, Lisen. Es que Perfecto. Igualmente para todos. Para todos, muchas gracias. Hasta luego. hasta luego.